La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean una vez más bienvenidos al episodio número 30 de La Verdad en Amor, aquí con su servidor Willy Alvarenga. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, así que les envío fuertes abrazos y muchos saludos a cada uno de ustedes. Y es mi oración, mis amados hermanos, que Dios esté bendiciendo a cada uno de ustedes y a sus familias para que sigamos teniendo lo necesario para continuar sirviendo fielmente a nuestro Padre Celestial en su reino. Por algunas semanas ya hemos estado considerando el título de la serie Viviendo por Cristo, una serie que está siendo tomada de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Así que si tiene su Biblia, le pido me acompañe a esta carta del apóstol Pablo a los Filipenses, donde hemos estado aprendiendo y continuaremos aprendiendo acerca de lo que significa vivir por Cristo. Entonces le animo una vez más a que tenga lápiz y papel ahí cerca de usted junto con su Biblia para que pueda tomar notas de la información que voy a estar presentándole. Y bueno, esta lección está una vez más en formato de video, así que usted puede regresar a estas lecciones y ya puede escucharlas, puede ponerle pausa ahí al video si necesita escribir algo. Así que esta es la ventaja de tener, ¿verdad?, pues videos disponibles para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Y hermanos, es mi oración de que estas lecciones estén siendo de gran provecho espiritual para cada uno de ustedes. Ese es el propósito, ayudarnos a entender lo que significa vivir por Cristo, ¿verdad? Así que ahora estaremos aquí en el capítulo 3 de la carta de Filipenses, donde vamos a considerar una vez más la respuesta a la pregunta ¿qué significa vivir por Cristo? Y bueno, ¿qué significa vivir por Cristo? Bueno, significa tener cuidado de los falsos maestros. Así es. Vivir por Cristo significa tener cuidado de los falsos maestros, tener cuidado de aquellos que andan alrededor torciendo las escrituras para su propia destrucción, aquellos que no enseñan lo que es correcto. Recordemos que los falsos maestros son aquellos maestros que imparten conocimiento, imparten información, pero una vez más, es información, es conocimiento contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Recuerde que lo opuesto a falso es verdadero. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es sana. Por eso a Tito se le dijo, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Tito 2 y versículo 1. Timoteo el evangelista se le dijo allá en 2 de Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y pues a través del Nuevo Testamento encontramos varias exhortaciones que se relacionan a la presencia de falsos maestros. Entonces ahora el apóstol Pablo aquí en el capítulo 3
básicamente exhorta a los hermanos, exhorta a los filipenses a que tengan cuidado de los falsos maestros, a que tengan cuidado de aquellos que estaban una vez más torciendo las escrituras para su propia destrucción. Así que vamos a leer juntos entonces ahí en Filipenses capítulo 3, vamos a leer de lo que es el versículo 1 en adelante. Note Filipenses capítulo 3 del 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros, dice Pablo, es justo. Note ahora la advertencia que presenta el apóstol Pablo en Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Note una vez más el verso 2. La advertencia, guardaos, tengan cuidado de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Entonces el apóstol Pablo hace el llamamiento a los filipenses y les presenta esta advertencia para que tengan cuidado de estas personas que no estaban enseñando lo correcto de la palabra de nuestro Dios. Y utiliza aquí estos adjetivos, por ejemplo, utiliza perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo, no para referirse a tres diferentes clases de personas, sino más bien al mismo grupo de personas, al mismo grupo de falsos maestros que estaban una vez más torciendo las escrituras. Aquí en su contexto, el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 3, ahora en el versículo 18 y el versículo 19, nos muestra otras características de estos falsos maestros. Dice el texto ahí, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Así es. Entonces, note que estos falsos maestros, según el verso 18, dice el texto, son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz de Calvario y lo que este sacrificio envuelve y significa para nosotros los cristianos. Dice que son una vez más enemigos de la cruz de Cristo. Y luego también habla acerca del fin de estas personas. Dice, será perdición porque su enfoque, solamente está en lo terrenal. Ahora, la pregunta es, ¿a quiénes se está refiriendo el apóstol Pablo en esta carta? Bueno, recordemos que en el primer siglo, los apóstoles, los predicadores y maestros del primer siglo se enfrentaron a varias enseñanzas que eran contrarias a la voluntad de nuestro Dios. Por ejemplo, estaban, pues, los gnósticos, aquellos que no creían que Jesucristo había venido en carne, no creían en la encarnación de Jesús, no creían que la deidad habitaba corporalmente en Cristo, Colosenses 2:9. Negaban que Jesús era el Cristo, negaban que Jesús era el Hijo de Dios. Los gnósticos entonces estaban haciendo esas cosas y enseñando estas cosas. Ahora también estaban aquellos que maltrataban también el cuerpo. Bueno, también los gnósticos creían que la materia, el cuerpo era pecaminosa, por consiguiente debía de ser maltratada. Y por eso hacían largos ayunos y se recluían, pues, en diferentes lugares, no se casaban para no darle placer al cuerpo. En fin, una vez más, tenían toda clase de enseñanzas.
El maltrato del cuerpo se menciona en Colosenses capítulo 2, al final de este capítulo. Y luego también, pues, otra de las enseñanzas con las que los cristianos en el primer siglo tuvieron que lidiar fueron las enseñanzas de los judaizantes. Ahora, ¿quiénes son los judaizantes? Bueno, los judaizantes eran aquellos judíos que básicamente le decían a los gentiles, le decían a las personas, bueno, si quieres ser salvo, si quieres estar bien delante de Dios, necesitas circuncidarte, conforme al rito de los judíos, necesitas circuncidarte y guardar la ley de Moisés para que puedas ser salvo. Entonces, todo eso trajo problemas en el primer siglo, y en Hechos capítulo 15 se llevó a cabo una discusión, un debate, donde ahí estuvo Santiago, estuvo Pedro, estuvo Pablo, los ancianos de la iglesia de Jerusalén y los judaizantes, y estuvieron tratando este punto. Y en el capítulo 15, versículos 1 y 2, ahí se menciona de cómo estos judíos estaban diciendo que tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. En el 15:10 de Hechos, el apóstol Pedro les dice, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Y cuando usted analiza lo que es la carta a los romanos, la carta a los gálatas, ahí el apóstol Pablo trata con este punto de que la persona, el gentil, no tenía que ser circuncidado, no tenía que guardar la ley de Moisés, porque ahora ya estaba en su lugar, ya había sido establecido el cristianismo, la ley de Cristo, y ahora las personas son salvos por la gracia de Dios. Eso fue lo que dijo el apóstol Pedro en Filipenses 15, en Hechos, capítulo 15, versículos 10 y 11. Antes bien creemos que por la gracia de Dios serán salvos los gentiles. Entonces, los judaizantes ponían su confianza en la carne. Una vez más, obligaban a las personas y les enseñaban a las personas que tenían que una vez más circuncidarse y guardar la ley de Moisés. En pocas palabras, Marcos 16:16, en la versión de los judaizantes, va de la siguiente manera: el que creyere y fuere bautizado y fuere circuncidado y guardare la ley de Moisés, será salvo. Eso no es lo que enseña el texto. El texto dice el que creyere, es decir, al evangelio de Cristo, y fuere bautizado, será salvo. Entonces, los judaizantes eran enemigos de la cruz de Cristo, porque estaban enseñando un plan de salvación totalmente diferente al que los apóstoles y el Nuevo Testamento estaban enseñando. Entonces, por eso es que eran enemigos de la cruz de Cristo. Por eso es que el fin de ellos iba a ser perdición. En cuanto a este punto, usted recuerda Gálatas capítulo 1, 6 al 9. En Gálatas 1, 6 al 9, el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas porque estaba pasando un problema muy grande con los Gálatas. Algunos estaban regresando a la ley de Moisés, estaban regresando a esa ley de Moisés para evitar el ser perseguidos. Y el apóstol Pablo les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Jesucristo para seguir otro evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que habéis oído, sea anatema. Como antes lo he dicho, también ahora lo repito: si alguno os enseña un evangelio diferente al que habéis oído, sea anatema. La maldición de Dios sea sobre esa persona que enseña contrario a lo que es el plan de salvación, la manera de cómo la salvación se obtiene bajo la gracia de Dios. Ahora, esto es lo que estaba sucediendo en el primer siglo. ¿Qué acerca de nuestros tiempos hoy en día? Vivir por Cristo, mis hermanos y hermanas en Cristo. Vivir por Cristo significa que vamos a tener cuidado de no ser engañados por los falsos maestros. Hoy en día tenemos muchos falsos maestros. Considerando las palabras de 1 de Juan 4:1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Note, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ese es el caso hoy en día, en la actualidad.
¿Cuántos hermanos en Cristo que han descuidado el estudio de la palabra de Dios, han descuidado crecer en la gracia y en el conocimiento de la palabra de Dios, que han descuidado su fe, no han apostatado de la fe, no se han apartado una vez más siguiendo pues doctrinas extrañas? El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Muchos han hecho eso, se han apartado, han apostatado de la fe, porque no vivieron por Cristo de esa manera, prestando atención a los falsos maestros para no ser engañados. La exhortación, la advertencia abunda en el Nuevo Testamento concerniente a lo que son los falsos maestros, como ya lo hemos mencionado. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a las cosas del mundo y no conforme a Cristo. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Vivir por Cristo significa que vamos a tener cuidado de no ser engañados por los falsos maestros. Existen, son una realidad. Han arrastrado a muchos tras ellos, como dice Hechos 20, versículos 20 en adelante, donde Pablo, hablando con los ancianos en Éfeso, les habla y les exhorta y les dice acerca de estas cosas. Así que, hermanos, vivir por Cristo significa eso, prestar atención a los falsos maestros. Recordemos que la salvación la podemos perder si no nos ocupamos en ella con temor y temblor. Filipenses 2 y versículo 12. Así que hay que mantenernos alertas. Hay que mantenernos alerta para no ser engañados por los falsos maestros. Animo a mis hermanos predicadores, mis compañeros de milicia. Animo a mis hermanos a que proveamos instrucción bíblica a la iglesia del Señor para prepararlos para que no sean engañados por los falsos maestros. Presentemos lecciones donde la iglesia pueda aprender a cómo identificar los falsos maestros, cómo identificarlos, qué enseñan estas personas, cómo actúan. Recuerde que hay mucha instrucción en cuanto a eso. Recuerde ya en Judas, versículo 4, estos falsos maestros vienen y se introducen pues, de una manera secreta, de una manera sutil, se introducen ahí en la congregación y se presentan como personas piadosas, pero en realidad sus planes, sus objetivos son plantar la falsa doctrina ahí en la congregación. Hay que tener mucho cuidado. Por eso la carta de Judas, mejor dicho, se le escribe a estos cristianos en el primer siglo para advertirles a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez para siempre a los santos. Y ahí menciona la razón por la cual se debe hacer. Una carta como esta se debe estudiar para, una vez más, equipar a los santos para que no sean engañados por los falsos maestros, que una vez más se presentan como ovejas, como dice Cristo en Mateo 7:15. Se presentan como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lobos rapaces. En Romanos capítulo 16, el apóstol Pablo también advierte acerca de los falsos maestros y le dice a la iglesia ahí en Roma las siguientes palabras. Romanos capítulo 16, note lo que dice el versículo 17 en adelante. Romanos 16, 17 en adelante. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Note, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esto es lo que hacían los judaizantes. Esta es la manera de cómo operan los falsos maestros en la actualidad.
Una vez más, se presentan como muy conocedores de la palabra de Dios, dan a conocer, ¿verdad?, pues toda la educación que han recibido para poder hablar con autoridad, y luego pues comienzan a torcer las escrituras para su propia destrucción. Y lamentablemente muchos hermanos, por ejemplo, observan a estos maestros que están enseñando y están aprendiendo de ellos porque tienen muchos seguidores. El hecho, hermanos y hermanas, de que un hermano se presente como miembro de la iglesia de Cristo, se presente como predicador de la iglesia de Cristo, no significa o garantiza que le va a enseñar la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante que estudiemos bien la palabra de Dios para que sepamos identificar cuando un maestro está enseñando falsa doctrina, que podamos identificar cuando un maestro está enseñando la sana doctrina, y que apoyemos al que enseña la sana doctrina y no estemos ahí escuchando y aprendiendo de aquel que está torciendo las escrituras para su propia destrucción. Tengamos mucho cuidado con ello. La iglesia del Señor, mis amados hermanos, ha sufrido en gran manera a través de los años por causa de falsos maestros que han venido, les han engañado y luego pues han arrastrado a estos discípulos tras sí. Y una vez más, la iglesia del Señor pues tiene varios que han apostatado de la fe. Vivir por Cristo significa preocuparnos por el conocimiento bíblico que podemos tener, para una vez más tener mucho cuidado de no ser engañados por aquellos falsos maestros. Una vez más, vuelvo a recalcar las palabras de Colosenses, capítulo 2 y versículo 8. Y es más, acompáñenme ahí a Colosenses, capítulo 2 y versículo 8, donde encontramos la exhortación por parte del apóstol Pablo para los santos, ¿verdad?, pues ahí en Colosas. Colosenses 2:8 dice el apóstol Pablo: mirad, tengan cuidado, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no, aquí está la clave, y no según Cristo. Entonces, una vez más, hay que tener cuidado, hermanos. Vivir por Cristo significa vivir alertas, estar alertas. Así como 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De la misma manera, una vez más, los falsos maestros hacen también lo mismo. Están una vez más enseñando y engañando a las personas, pues, en estas cosas. Entonces, tengamos mucho cuidado. Aquellos que una vez más están descuidando el estar alerta en cuanto a los falsos maestros, no están viviendo por Cristo, no están prestando atención a todas estas exhortaciones que encontramos, pues, en el Nuevo Testamento. Por eso Pablo dice una vez más en el versículo 1, yo no me cansaré, hermanos, no me voy a cansar de decirles las mismas cosas. Y como dice aquí, y para vosotros es seguro. Entonces es importante seguir recalcando y recalcando y recalcando acerca de estas cosas. Seguir enfatizando lo importante que son estas cosas. Gracias a Dios por los escritos del apóstol Pablo, porque a través de las 13 cartas que tenemos disponibles en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo siempre se preocupó en gran manera, se preocupó de ayudar a los hermanos a que no sean engañados. En Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo se preocupaba por el bienestar espiritual de la iglesia del Señor.
y nosotros también debemos hacer lo mismo. Como predicadores debemos de preocuparnos por equipar a los santos para la obra del ministerio, para que ya no sean niños fluctuantes. Debemos de preocuparnos, como cristianos debemos de preocuparnos en adquirir el conocimiento necesario de la palabra de Dios para poder estar preparados para vivir por Cristo. Y vivir una vez más por Cristo significa tener cuidado de los falsos maestros, hermanos. Tener cuidado de estas personas que una vez más son astutas, son personas que saben cómo engañar a los demás, tienen labia, como dicen algunos, para hablar y convencer a las personas. Y si no tenemos cuidado, hermanos, vamos a caer en el error de ellos. Y como dice Pablo, ahí en Efesios capítulo 4, del 12 en adelante, vamos a ser niños fluctuantes, llevados por doquiera. Pero que Dios nos ayude a que ese no sea el caso. Así que, hermanos, entendamos que vivir por Cristo significa tener cuidado de los falsos maestros. Tengamos cuidado, hay muchos falsos maestros que han salido por el mundo, que están enseñando el error, están enseñando diferentes planes de salvación, están enseñando que el bautismo no es necesario para ser salvo, están enseñando que no hay una iglesia verdadera, que todas las iglesias salvan, están enseñando que Jesucristo no es el Hijo de Dios, están enseñando pues que Cristo no tiene toda la autoridad en la iglesia, que la iglesia no necesita tener ancianos, que la iglesia no necesita estar organizada, en fin, una cantidad enorme de enseñanzas que se están esparciendo, que se están presentando alrededor del mundo. Tengamos mucho cuidado con ello, porque vivir por Cristo denota eso, envuelve el tener cuidado de los falsos maestros. Dios nos ayude, hermanos, para que podamos lograr estas cosas. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Espero que podamos contar con su presencia para la próxima ocasión, para la próxima lección, el próximo episodio número 31 y la parte número 6 de esta serie Viviendo por Cristo, una vez más tomada de la carta a los Efesios. Si usted todavía no ha obedecido el Evangelio de Cristo, por favor, medite, reflexione, haga una pausa en su vida y hágase la pregunta: ¿dónde desea usted pasar la eternidad? Lo hemos mencionado muchas veces. Solamente hay dos opciones: el cielo con Dios o el castigo eterno, también llamado el infierno. Estos dos lugares son reales y Dios no quiere que usted vaya al castigo eterno. Dios quiere tenerle en el cielo. Entonces le animamos a que por favor obedezca el Evangelio de Jesucristo antes de que sea eternamente demasiado tarde. Sea bautizado para el perdón de sus pecados, como dice Hechos 2:38, para ser salvo, como dice Marcos 16:16. Si usted tiene preguntas acerca de la salvación, acerca del Evangelio, le animamos a que por favor se comunique con nosotros o hable con su predicador, o visite la iglesia de Cristo para que alguien estudie con usted y le muestre el camino a la salvación a través de las Escrituras. Será un placer para nosotros poder estudiar con usted. Así que le animamos a que por favor pues se contacte con nosotros. Hermanos, muchas gracias por haber estado en este estudio. Les mando una vez más un fuerte abrazo. Dios bendiga a ustedes y a sus familias. Sigamos orando los unos por los otros para que podamos continuar nuestra carrera que tenemos por delante. Dios me los bendiga. El mensaje, vamos pueblo a proclamar, recordando que la Biblia con denuedo hay que citar. Mucha Biblia, dicen unos no queremos. Sin embargo, nuestro Padre nos anima que la usemos. Cuando hables el mensaje,
asegúrate de usar la palabra que con gozo nos presenta la verdad. Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar, porque Dios nos manda, hermanos, nuestra Biblia a citar. Por lo tanto, mi hermano, que predicas con amor, asegúrate que sea Dios que hable en tu sermón.